Bienvenidos a nuestro nuevo programa de esta serie basada en las profecías, las certeras profecías de la Biblia. Como ya hemos comentado, los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis contienen profecías que se van ampliando en sucesivas visiones. Eso fue así en el caso de Daniel. Veamos el ejemplo de Daniel. La profecía de la estatua fue seguida y ampliada con la profecía de los 4 animales. A esta profecía de los 4 animales se le agregó otra profecía, la profecía de 2 animales que chocaban entre sí. Esta profecía tenía algo también adicional, algo que llamaba poderosamente la atención del profeta, era el cuerno. Ya hemos hablado también un poquito de esto del cuerno. Como ya hemos visto, la preocupación de Daniel tenía justamente que ver con este cuerno. Él ya entendía lo que significaba la piedra, entendía lo que significaban los animales, él entendía todo, pero él estaba preocupado por la aparición del cuerno, que en ambas profecías cambia la ley de Dios y persigue a sus santos. Pero a pesar de todo, el Señor es el que todavía está en el timón. En la primera profecía se afirma que el reino de Dios se establecerá. ¿Cuándo se establecerá? En ocasión de la piedra que cae, representa el reino de Dios, cae la piedra, se establece el reino. El centro de la profecía es la piedra. La segunda afirma que un juicio dará el castigo al cuerno y que ese reino será dado a los santos. Aquí es donde se amplía. Y se amplía en forma victoriosa. ¿Por qué digo en forma victoriosa? Porque si nosotros pensamos que el centro de la profecía es el cuerno, estaríamos equivocados. Hay un juicio, y en ese juicio el reino de los cielos, será dado a los santos del Altísimo. La tercera profecía demuestra que el juicio, comenzado en 1844, es para asegurar la salvación a los santos. La cuarta es Daniel 11 y 12, siempre estamos hablando de la progresión de Daniel, de la ampliación de Daniel. La cuarta es Daniel 11 y 12, que da detalles adicionales que permiten calcular el tiempo del fin. Aquí está lo extraordinario de esta profecía. Permiten tener una vislumbre de cuándo podría ser el tiempo del fin. En Apocalipsis la cosa es diferente. En Apocalipsis no es a través de diferentes animales que van surgiendo, sino que la forma aquí es repetir el número 7. En determinados objetos, Cristo está presente en esos objetos. Cristo está presente en las 7 iglesias, ya vimos el tema en las 7 iglesias. Cristo está presente en las 7 iglesias, Cristo está presente en los 7 sellos, porque Él está ahí con su iglesia. Más adelante hablaremos de las 7 copas y las 7 plagas. Pero hoy nos toca considerar una de las profecías más difíciles de comprender. La profecía de las 7 trompetas del Apocalipsis es una profecía que a mucha gente le ha confundido porque no entienden bien algunos de los detalles que hay allí. ¿Dónde está escrita la profecía de las 7 trompetas? En el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Ya hemos comentado en lo pasado que el primer versículo del capítulo 8, después de un paréntesis, presenta la apertura del 7º sello. Termina ahí
después del paréntesis, termina ahí la profecía de los 7 sellos y comienza la profecía de las 7 trompetas, pero curiosamente comienza en el versículo 2. Y dice así el versículo 2. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Evidentemente esto es algo solemne. Estamos en el santuario y a la presencia de Dios sube el humo del incienso y las oraciones de los santos. ¿Pero qué hizo el ángel? Tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Cómo vamos a interpretar esta profecía? Sucede que hay muchas personas que tienen lo que se llama la interpretación futurista. ¿Qué quiere decir esto? Que entienden que esta profecía, como muchas otras, se aplican al futuro. Los futuristas ponen, por ejemplo, la aparición del anticristo, la aparición de la bestia y del cuerno en un futuro. De esa manera, al evitar la historia, es como sacarle el lazo, sacarle el fardo a los verdaderos responsables. La interpretación histórica es la que hemos estado presentando hasta aquí. Es la interpretación de sucesos que han acontecido y que están a punto de completarse en su cumplimiento. ¿Cómo interpretamos entonces nosotros? Como que la profecía de las 7 trompetas tiene un paralelo con la profecía de las 7 iglesias y los 7 sellos, un paralelo incluso en el tiempo. La primera profecía, recordemos, de las que ya hemos considerado, presenta las 7 etapas de la historia de la iglesia. Estoy hablando de la profecía de las 7 iglesias. La segunda ampliación, la segunda profecía, la de los sellos, presenta el sellamiento como el núcleo de todo esto. Lo más importante en la profecía del capítulo 6 y parte del 8, como lo hemos mencionado, y el paréntesis, es una ampliación a la profecía de las 7 iglesias, pero para enfatizar el sello. El sello es lo más importante. Y entonces, ¿de qué habla las 7 trompetas? Las 7 trompetas son una nueva ampliación, pero son castigos que facilitan la realización de otros hechos. Vamos a tratar de entenderlos al analizar cada una de estas trompetas. Vamos a la primera. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. Dice la segunda trompeta, cuando toca la segunda trompeta el segundo ángel, algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha sobre la tercera parte de las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo porque se volvieron amargas. ¿Notan ustedes a lo largo de estas 3 plagas que hay algo que como que se va repitiendo? ¿Qué es lo que se va repitiendo? Ahí cuando habla de la tercera parte de. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes se acuerdan cuántos ángeles se rebelaron en el cielo contra el Señor? La tercera parte. La tercera parte de los ángeles fueron arrastrados por la cola del dragón. Por lo tanto, no es la totalidad, es apenas 1/3 del total. Equivaldría a decir el 50% de los otros. Todavía el Señor
está ganando 2-1 con los ángeles del cielo. El Señor tiene a 2/3 de los ángeles que fueron fieles. En la tierra nosotros no tenemos manera de saber cuántos en su corazón son fieles al Señor. Hay muchos, claro que hay muchos. Hay muchos que oran al Señor, hay muchos que buscan la bendición del Señor. Esta idea de la tercera parte significa una gran cantidad. Eso es lo que digamos que en la profecía, tercera parte está queriendo decir una gran cantidad. No es poco una tercera parte, es una gran cantidad, pero está muy lejos de ser el total. La cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y las estrellas. ¿Y para qué? Para que se oscureciera la tercera parte de ellos. Así que, con la explicación que ya he dado, les queda claro qué significa eso de la tercera. Una gran parte fue oscurecida. No el mundo entero, sino una parte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significan estas 4 primeras trompetas? Estas 4 primeras trompetas abarcan el capítulo 8. A través de su toque se simboliza la influencia de los pueblos llamados bárbaros sobre un cristianismo comprometido con el Estado. Como nosotros estamos ubicando el mismo espacio, el mismo tiempo de las 7 iglesias, los 7 sellos, tenemos que buscar un momento histórico. ¿Y cuál es ese momento histórico? Aquí ocurrió algo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los bárbaros invadieron. La primera trompeta representa a Alarico con los godos. Los godos eran un pueblo bárbaro del norte, germanos. Genserico, que llegó con los vándalos. Atila, que llegó con los hunos. Y Odoacro, que llegó con los érulos. Eran las tribus germánicas. Estas tribus llegaron a las puertas de Roma, la saquearon. El emperador tuvo que escapar de Roma y se fue a refugiar en una ciudad al norte. Mientras tanto, llegó el momento en que Rómulo tuvo que abdicar. Ya hemos hablado de este Rómulo, Rómulo fue el fundador, Rómulo y Remo, ¿no? Los fundadores. Y Augusto fue uno de los emperadores más grandes. Tenía 2 nombres importantes, pero no se llamaba Augusto, se llamaba Augustulo, Augustito, chiquitito, debilitado completamente, abdicó. ¿Y qué pasó? Estas tribus bárbaras causaron la caída de Roma en el año 476 y así prepararon el camino para el fortalecimiento del papado. Y esto también lo hemos explicado en un tema anterior. ¿Qué es lo que hemos explicado? Que justamente al golpear las tribus bárbaras, al debilitar el imperio romano, la ciudad, al haber caído el imperio romano, ahí quedó un asiento vacío, un trono para que alguien lo ocupara, y ya hemos explicado que quien ocupó ese trono fue el obispo de Roma, cuando el emperador Justiniano le entrega a Teodosio la silla papal. Mientras tanto, poco después, un nuevo poder estaría surgiendo con implicaciones aún más serias, aún mayores. ¿Cuál es ese nuevo poder? Vamos a considerarlo con las 2 trompetas que siguen. ¿Qué dice la quinta trompeta? El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones sobre la tierra. Conmovedor, dramático. Pero no estamos copiando todos los textos. Quien desee puede leer en su Biblia. Aquí estamos solamente copiando una fracción nada más de lo que aparecen aquí, lo que está en su Biblia. Se les mandó, aquí hay una cosa interesante, a estas hordas se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Un dato interesante. Ya desde aquella época
se marca la diferencia entre tener el sello de Dios o no tenerlo. Estaban autorizados a dañar todo lo que podían dañar, pero no debían dañar a los que tuvieran el sello de Dios en su frente. Ya hemos hablado del sello, no vamos a enfatizar esto mucho más. Hay dos sellos, el sello de Dios y la marca de la bestia. Los que tenían el sello de Dios fueron liberados. Vayamos a la sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. El río Éufrates. ¿Qué ciudad estaba establecida sobre el río Éufrates? Babilonia. Por lo tanto, desatar a los 4 ángeles atados significaba que algo iba a pasar en Babilonia. Pero no, por supuesto, no está hablando de la Babilonia de los tiempos de Nabucodonosor, porque esa ya había desaparecido hacía mucho tiempo. Está hablando de la Babilonia simbólica. Amigos, clarito tenemos acá que explicar qué fue lo que ocurrió. Estas trompetas describen la invasión de los sarracenos y los turcos. En el nombre de Mahoma, como una plaga de langostas, hostilizaron a Europa primero y al Imperio Romano de Oriente. De alguna manera fueron instrumentos de Dios, porque vez tras vez, cuando la Iglesia de Roma estuvo a punto de destruir la Reforma, los turcos llegaron a las puertas de Roma y Roma se vio obligada a desistir de sus planes de destruir la Reforma. Así que estas trompetas, ¿se acuerdan lo que nosotros dijimos hace un ratito atrás? Decíamos que las acciones que se veían en estas trompetas facilitaron movimientos. Las 4 primeras trompetas facilitaron la caída del imperio, entonces entra el obispo de Roma. Ahora el obispo de Roma se pretende destruir la Reforma. Las otras 2 trompetas, los ejércitos islámicos impiden que estos planes se cumplan. A pesar de todo esto, es interesante cómo describe la impiedad. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus obras. El Señor siempre llamando, 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 y la gente endurecida. Suena la 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué es esto? Es el triunfo del plan de Dios. Los reinos del mundo han venido a ser del Señor. Pero a propósito puse la referencia bíblica en letras rojas para que ustedes noten una cosa. ¿Qué capítulo estábamos leyendo hasta hace un momento? El capítulo 9. Pero ¿dónde está este versículo conmovedor? En el capítulo 11, versículo 15 del Apocalipsis. Quiere decir que hemos pasado por encima de todo el capítulo 10 y gran parte del capítulo 11. Esto es sencillamente un paréntesis. Otro paréntesis. Ya habíamos hablado del paréntesis del capítulo 7. Este es otro paréntesis, pero este es mucho más extenso porque abarca todo el capítulo 10 y parte del 11. Contiene este paréntesis un par de importantes seguridades. Así como se aseguraba que habría gente capaz de resistir el embate del cuerno pequeño en el capítulo 7, en el capítulo 10 se anuncia la predicación triunfante de la verdad. Esa profecía la analizaremos más adelante y será exactamente en nuestra última clase. La siguiente, la profecía que sí vamos a considerar ahora, está en la primera parte del capítulo 11, así que los invito a acompañarme
para analizar esta profecía. Leemos en el capítulo 11 así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ahora pasa a hablar de un par de personajes. Después de haber descrito esto, habla de un par de personajes. ¿Quiénes son los personajes? 2 testigos. Y se los introduce así: ellos, los gentiles, hollarán la ciudad santa 42 meses. En ese tiempo, mientras los gentiles estén hollando la ciudad santa, mientras los gentiles estén dañando al pueblo, ordenaré a mis 2 testigos que por ese tiempo profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Bueno, creo que a esta altura nosotros ya estamos en condiciones de interpretar fácilmente esto. 42 meses y 1260 días es el mismo periodo. Es el mismo periodo. Es el tiempo en el cual, que ya fue, es el tiempo en el cual ya se analizó con la profecía de Daniel, ¿no es cierto? Tiempos y medio tiempo, y en varios otros lugares del Apocalipsis. Estos 2 testigos son los 2 olivos y son los 2 candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. ¿Quiénes son? Son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos son los 2 testigos de Dios. Son el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos que lo son? Porque estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. En los días en que ellos anuncian algo, ellos tienen la posibilidad de cerrar el cielo para que no llueva. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y tienen poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Acaso no fue la palabra de Moisés la que dijo que el agua se convierta en sangre? ¿Acaso no fue la voz de Moisés, profeta de Dios? Parte de la Biblia. Esto es la Biblia. Este es el testimonio profético. Ellos hieren la tierra con las plagas cuando quieran. ¿Y qué es eso de cerrar el cielo? ¿No fue el profeta Elías el que dijo: solo por mi palabra volverá a llover? Mientras yo no diga, no llueve acá. La palabra de Dios es poderosa. Las personas que se oponen a la palabra de Dios están pateando un clavo. Están pateando un clavo puntiagudo. Están pateando contra una espina. Querer guerrear contra la palabra de Dios es una batalla perdida, no tiene sentido. Pero, claro, me gustaría decirles que los 2 testigos fueron triunfadores. Cuando uno lee un versículo como esto: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Poderosa la palabra de Dios, triunfadora. Pero durante 1260 días estuvieron testificando con la boca medio cerrada, ¿no es cierto? Vestidos de luto, tratando de hacer lo mejor que podían, porque durante 1260 años estuvo gobernando el poder de Babilonia. Dieron su testimonio en silicio, dieron su testimonio ocultos, hicieron lo mejor que pudieron, huyeron al desierto. Cuando acaba, ellos durante esos 1260 años hicieron lo mejor que pudieron. Y ahora miren lo que decía la profecía: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Parece que al final la cosa no iba a estar tan buena. Iban a morir. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Cadáveres tirados en la plaza de una ciudad que en sentido espiritual tiene el nombre de Sodoma y Egipto.
¿De qué ciudad estará hablando? Evidentemente, aquí explica clarito que es un nombre simbólico. No hay una ciudad llamada Sodoma y Egipto, pero identifica una ciudad en la cual nuestro Señor fue crucificado. Algunos dicen es Jerusalén. No es Jerusalén, porque la ciudad se llama Sodoma y Egipto. Es una ciudad donde nuestro Señor fue despreciado. ¿De qué ciudad estará hablando? Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio, o sea, 3 años y medio muertos. Y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Claro que te atormentan. Cuando tú le predicas a alguien y le dices, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, otro, no me moleste, no me atormente. ¿Acaso si yo no hago lo que la Biblia dice, no le han dicho a usted algo más o menos así? No me atormente con eso, déjeme libre, yo no quiero. Claro, qué libertad, durante 3 años y medio muertos en la plaza. ¿Cómo no iban a estar felices? Estaban contentos, ya no habla la Biblia está cerrada, qué bueno, estamos felices. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde ocurrió? Ocurrió en Francia. Y la ciudad que se llama Sodoma y Egipto es París. Francia es ese poder que subía de la tierra. Francia llegó a ser más fuerte que Roma. ¿Y cómo sabemos que lo logró? Y porque su general Berthier llegó hasta Roma y se lo llevó prisionero al Papa. Ese poder, el poder de Francia, que aparece incluso en una profecía de Daniel, que se verá en otro momento, ese poder de Francia durante 3 días y medio hizo algo verdaderamente horrible. La gente caminaba por las calles de París gritando, aplastad al infame. ¿Y quién era el infame? Así se refirieron a nuestro Señor. El infame era nada menos que el Señor. Aplastad al infame. Ataron Biblias a las colas de los animales y los hacían correr por la calle. Tomaron a una prostituta y la llamaron la diosa de la razón. Fue colocada en un trono. Mientras las iglesias estuvieron cerradas y prohibidas y las Biblias echadas por el suelo, la prostituta representaba, era una burla, ¿no es cierto?, representando, basta de religión. Esto es lo que vale, es la razón, la diosa de la razón. Ellos consagraron una semana de 10 días, ellos adoptaron, mejor que consagraron, adoptaron una semana de 10 días en vez de la de 7 días, colocando el día 10º como el día dedicado a la orgía y la blasfemia. 3 años y medio con esa forma de vivir. Bueno, esto tal vez algunos se preguntarán, ¿y cómo se llegó a eso? Muy fácil, fue una reacción al poder de los reyes de Francia. Sabido es, los que hemos estudiado la historia, que la Revolución Francesa fue una reacción contra los abusos de la corte de Francia. Ellos disfrutaban en sus palacios, de sus fiestas, y el pueblo agonizando o muriendo de hambre. Y la Revolución Francesa fue una revolución de venganza. Y vaya si fue venganza, se levantó la guillotina, ¿no es cierto?, y a cortar cabezas. Y la idea fue la siguiente, los reyes decían, los luises particularmente, nosotros estamos aquí porque Dios nos puso en este lugar. Así que las turbas, sobre todo allí, cuando el 14 de julio de 1789, ellos tomaron la Bastilla, la idea era, bueno, si estos reyes fueron colocados por Dios, no queremos saber nada, ni con los reyes, ni con el Dios que los puso. Esa fue la reacción. Pero, ¿por qué 3 años y medio? Y porque fue tal el caos en el cual se sumió Francia, que habiendo comenzado el 26 de noviembre de 1793, cuando la Asamblea Legislativa declaró que no hay Dios,
el caos hizo que solamente 3 años y medio más tarde, el 17 de junio de 1797, se anuló ese decreto de que no hay Dios. Las iglesias se reabrieron y Francia vivió una forma diferente. Esto es lo que decía la profecía. Después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y se les dijo más. Oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y lo vieron sus enemigos. Solamente unos poquitos años más tarde se fundaron las sociedades bíblicas. Hasta ese momento era difícil conseguir una Biblia, era muy costosa. Las sociedades bíblicas hicieron que la Biblia fuera abaratada y llevada a todo el pueblo. Y las traducciones hicieron que en prácticamente todos los idiomas del mundo se pueda hoy leer la palabra de Dios. Y se la pueda conseguir, tal como dicen las sociedades bíblicas, a un precio que todo el mundo pueda pagar. Ese es el lema de las sociedades bíblicas, hacerlo a un precio que todo el mundo pueda pagar. Qué notable, 3 años y medio muertos para estar hoy exaltada. Hoy la palabra de Dios ha sido exaltada y llevada a todo el mundo en todos los idiomas posibles. Se ha cumplido esto. Bien, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El paréntesis este paréntesis era para demostrar que aunque parecía que las otras trompetas parecían el caos, el desastre y todo esto, no. El plan de Dios triunfará. Eso lo veremos en el capítulo 10 en otro momento. Y acabamos de ver en el capítulo 11 que los 2 testigos de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, han de triunfar. Por supuesto que han de triunfar. Son lo que nos ha dado a nosotros la paz, la alegría y la seguridad de lo que vendrá. Si no fuera por la palabra de Dios, no tendríamos ni fe ni certeza de lo que ocurrirá con este mundo. Alabado sea el Señor que reinará por los siglos de los siglos. ¿Cómo concluye ese capítulo? Con un himno de alabanza. Un himno al triunfo del plan de Dios. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Todavía el Señor está en su trono. El Señor sabe hasta cuándo va a dejar que la maldad avance. Probablemente una respuesta esté en el próximo tema, cuando vamos a considerar las 7 plagas. Es un tema que verdaderamente importa para cada uno de nosotros. Por lo tanto, mantengámonos en esa esperanza, porque esta profecía tiene que ver también con usted. No es solamente esperar de brazos cruzados. Nosotros somos mensajeros que también debemos hacer sonar la trompeta. Recuerdo que había un hermoso canto que lo hemos cantado tantas veces. Siervos de Dios, la trompeta tocad. Cristo muy pronto vendrá. Ese debe ser todavía nuestro santo y seña. Siervos de Dios, la trompeta tocad. Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo el mensaje llevad. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Anuncia su rebelión, haz sonar la trompeta. Hablarle a la casa de Jacob significa que tenemos un mundo, que más allá de estas puertas hay un mundo al cual avisarle, Cristo muy pronto vendrá. Haz sonar tu voz como de trompeta. Pronto vendrá y pondrá una corona sobre nuestras cabezas, sobre las cabezas de los que hayan sido vencedores. ¿Queremos considerarnos entre los vencedores? Yo espero que sí. Así que hagamos nuestra esta oración. Señor, sé que estamos en el tiempo del fin y que tu plan pronto habrá de triunfar. Yo quiero triunfar con tu iglesia. Ayúdame a estudiar tu palabra con devoción y constancia. Que así sea. Amén.